Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a la hora que vean este video. Quiero mandar un gran saludo a mis compañeros y compañeras de la licenciatura, a los asesores y asesoras. Pues me toca ahora hacer la presentación de mi trabajo recepcional de tesis, que tiene como tema las tradiciones de los pueblos originarios del Distrito Federal y que radica, o el objetivo es describir y explicar la situación de los pueblos originarios del Distrito Federal con la intención de obtener elementos que permitan desarrollar y planear un plan de rescate y desarrollo cultural de los pueblos. ¿Qué es lo que entendemos por pueblos originarios? Bueno, como en todo el país, antes de la llegada de los españoles había ya asentamientos establecidos. Algunos de ellos con la llegada de los españoles desaparecieron y algunos se pudieron mantener. Algunos se tuvieron que ir a los lugares más distantes. Específicamente en la zona del Valle de México, los pueblos ya se habían establecido, ya estaban establecidos en las periferias, y estos pueblos se mantuvieron y siguen estando hasta hoy día. Obviamente con una subordinación de los colonizadores que permitieron algún tipo de atribuciones y les dan facilidades a estos pueblos para que se puedan desarrollar. Simbólicamente el conservar en su nombre una parte indígena, como el pueblo de San Pablo Ostotepec o como de la Magdalena Michuca, siempre llevando también un nombre católico. Estos pueblos se habían mantenido prácticamente en el mismo esquema durante siglos, y con el crecimiento de la mancha urbana, estos pueblos están en un grave peligro de desaparecer. Estos pueblos habitados por pobladores que son ellos mismos considerados como originarios, son los depositarios de una tradición, tienen un origen precolombino y han sido también los depositarios de su cultura y de todo ese bagaje histórico. Los pueblos están delimitados por un espacio, por un tiempo, y como decías, así se han mantenido durante algunos siglos. Incluso existen testimonios arqueológicos de ese pasado precolombino que sirve hoy en día como una forma de identidad, como una forma de cohesión cultural. Estas comunidades han pasado de generación en generación sus costumbres, muchas de ellas ligadas a los ritos agrarios o a los ritos agrícolas, pero también muy ligadas a la visión cristiana, la cristiana católica, como una herencia también de la colonización, pero también como una posibilidad de que estos pueblos desarrollen esta cultura vinculados en este rito católico, como una posibilidad de que ellos puedan, es una condición quizá para que ellos puedan seguir y se mantengan. Durante los siglos, este elemento católico ha sido también como un elemento de cohesión, pero quizá la parte más importante y que se respetó son las estructuras sociales, las estructuras, decidir quién es los usos y costumbres, quién manda en esta comunidad, y la estructura agraria. En la medida que estos pueblos empiezan a perder estas estructuras, podríamos pensar que están perdiendo gran parte de su estructura, y ante esto se pone en riesgo toda su cultura y toda su tradición. A partir de los años 70, el gran crecimiento desmedido de la ciudad alcanza a estos pueblos que se habían mantenido como a la lejanía o un poco al margen del crecimiento urbano. Este crecimiento desmedido que tiene que ver con la migración hacia la ciudad y con un crecimiento no proporcionado más bien, llega hasta estos poblados que se habían conservado no solo como un bastión de la cultura tradicional, sino también como un recurso económico y como una posibilidad de producción de productos agrícolas.
Este crecimiento llega inevitablemente a estos pueblos que habían conservado, si se habían conservado un poco en el aislamiento, a pesar de los esfuerzos que los gobiernos recientes han hecho o han tratado de hacer para que la ciudad no crezca más. La única posibilidad que existe es ahora llegar hasta estos lugares que incluso han sido o son considerados patrimonio, como lo es Xochimilco, están en un grave peligro, no solo desaparecer su cultura, sino incluso desaparecer completamente. Estos pueblos entonces se mantienen en constante resistencia ante pues, los embates que han tenido, el crecimiento de la ciudad, cuando se planea un parque deportivo, cuando se planea una central de abastos o cuando se planea el crecimiento de los medios de transporte, inevitablemente va a llegar y está llegando hasta estos pueblos. Si bien los pueblos se mantienen en esta resistencia, son ellos mismos los que venden las tierras, los que notifican y venden ahora el territorio. ¿Qué sería entonces si se ha perdido la tierra, si se ha perdido el espacio fundamental? Estos elementos que pueden mantener cohesionada a la comunidad, o es quizá irreversible y estos pueblos tiendan a desaparecer. No existe ninguna posibilidad de que se articulen, de que al mismo tiempo las comunidades sigan desarrollando su cultura mientras llega el avance de la civilización, o es importante mantener de resistencia la presencia y la llegada y la instalación de cualquier cosa que no tenga que ver con la comunidad, incluso el poner una escuela, o el poner una gasolinería, o el poner un teatro, o el poner algo que ponga en riesgo desde ese imaginario a la propia comunidad. ¿Cuál es entonces el objetivo de este trabajo? Bueno, es determinar si esta defensa y de este espacio rural y del entorno y de la identidad indígena y del pasado indígena, de las tradiciones, son factores que impiden la absorción de los pueblos y de las comunidades originarias a esta gran ciudad. O sea, ¿existen posibilidades? Como preguntas o como planteamientos, el crecimiento urbano, la adaptación de las condiciones urbanas, identificar la presencia de su cultura, si existe aún una influencia indígena tangible, observable. Es importante realizar como un catálogo de estas manifestaciones, es importante hablar de la historia, identificar estos componentes de organizaciones comunitarias, cómo se dan, cómo coexisten, cómo subsisten en un esquema democrático totalmente distinto, y conocer los mecanismos y los conflictos que se ocasionan en este gran cambio que están presentando. Esta investigación se concentraría en algunos pueblos originarios que están localizados en la zona sur-oriente del Distrito Federal, específicamente en las delegaciones de Tláhuac y Milpalta, dos delegaciones que tienen elementos muy comunes, pero que están viviendo procesos muy distintos en cuanto a esa vinculación o ese acercamiento hacia la ciudad. En la delegación de Tláhuac recientemente se acaba de inaugurar una nueva estación del metro que pone en contacto a esta zona con el resto de la ciudad, y Milpalta se sigue manteniendo como una zona muy rural, con una zona en donde la siembra y el cultivo del nopal es un éxito en la producción, y que ha permitido que esta comunidad se dedique a la producción del nopal, y la gente no tenga que salir y emigrar hacia la ciudad, o salir y viajar durante todo el día para trabajar en la ciudad. Situación que no es igual en el caso de Tláhuac. Vendría ahora un poco a platicar sobre cuál es la propuesta de índice. Este índice tendría esencialmente tres partes que pueden estar en su estructura como si fueran capítulos. La primera parte o el primer capítulo tendría que ver con la delimitación del problema, o sea, explicar y dar a conocer cómo se vive esta situación en estas comunidades, hablar sobre el territorio, sobre la memoria histórica, con este objetivo de rescatar
esa historia reciente y esa historia lejana, qué es lo que recuerda a la gente y qué es lo que tiene presente aún, cómo es la organización comunitaria, si esta organización comunitaria tiene remanentes de una época o se mantienen estructuras sociales tradicionales desde hace mucho tiempo. Es importante también hablar de la religiosidad. Uno de los ejes centrales de las actividades giran en torno del ciclo religioso. Vinculado con ello, el ciclo festivo y ritual de los pueblos originarios. El siguiente capítulo tendría que ver con el crecimiento urbano, los procesos de defensa de los territorios, los procesos de expropiación que ha habido recientemente, la defensa de los recursos naturales. Existe en esta zona una importante zona de humedales. Existe todavía parte del lago de Xochimilco. Cómo es la propiedad social, cómo se generan las formas de gobierno, existe el autogobierno y a qué se dedica la gran mayoría de la población. La tercera parte tendría que ver con la tradición, qué es lo que se piensa de la tradición, qué es lo que piensan las nuevas generaciones, cómo se está manifestando, cómo se manifiesta la cultura y cómo se manifiesta la identidad, y buscando al final, como última parte, poder dar una propuesta de acciones socioculturales en esta defensa o rescate de la identidad, sugeridas en primera instancia por los pobladores de estos lugares, encaminadas a que la cultura, la tradición, no solo no se pierda, sino que pueda evolucionar. ¿Qué es lo que se tiene al momento y qué es lo que falta por hacer? Este tema se ha venido trabajando en laboratorios pasados, lo que ha permitido tener una bibliografía importante, poder establecer ya vínculos con pobladores de estos lugares, principalmente en 4 comunidades, que son las que están contempladas para realizar este trabajo, 2 comunidades en Milpalta y 2 comunidades en Tláhuac. Falta iniciar un trabajo mucho más extenso de entrevistas y de vínculos con personas, no solo personas que tengan que ver con las estructuras comunitarias establecidas, sino con jóvenes principalmente. Es un poco como el objetivo de este laboratorio, poder acercarnos a esta población que es heredera de esta tradición, pero el poder tratar de entender o tratar de encontrar cuál es el objetivo de estos grupos ante este contexto. Así es como pienso que el trabajo podríamos cumplir con el objetivo de llegar a una redacción cercana al 60% y poder continuar para el próximo semestre con la conclusión de la tesis. Pues gracias y estamos en contacto. Espero sus comentarios para poder continuar con este trabajo.